distintas comunidades, representantes de distintos territorios, en respaldo y apoyo a nuestro Lemier Machi, quien aún continúa con su huelga. Hemos dicho desde el día, hace 3 días atrás, desde cuando nos trasladaron al hospital de Temuco, que nuestro Lemier han seguido vulnerando sus derechos, y aún acá en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial. Pero para ahondar más sobre la situación particular de nuestro Lemier Machi, está acá nuestro Lemier Aligüen. Nos parece inaceptable que después de 56 días de huelga de hambre y 3 de huelga seca, este hospital y el gobierno se presten para la tortura de nuestro Machi. Es inaceptable que un medio de comunicación como la Radio Bío Bío diga que se ha bajado la huelga seca, entendiendo de que al Machi Celestino lo están forzando a tomarse exámenes de sangre y también a pasarle suero. Es debido al suero que la huelga seca se está extendiendo, es debido al suero que lo mantiene moribundo. Hay organismos nacionales e internacionales que hablan en contra de la tortura. Hacemos un llamado a esos organismos. Aquí en Nueva Imperial se está torturando hoy a nuestro Machi. Nuestro pueblo no lo va a seguir aceptando. Llamamos desde aquí a la intensificación de las movilizaciones tanto en el campo como en la ciudad. Esto es simplemente una firma, es una voluntad política. Emplazamos al ministro Larraín a que se haga cargo y que pueda permitir que salga por 48 horas el Machi a su ruegüe. Desde las comunidades llamamos a las movilizaciones y la intensificación de las fuerzas. Eso, Pupeño y Pulamuen. ¡Marichihuén!